Bendiciones para todos, un abrazo, Shabbat Shalom, les saludo y les bendigo también. Bien, estamos contentos, felices de estar compartiendo aquí con ustedes como normalmente lo hacemos los viernes, deseando que y pidiéndole al Eterno que realmente lo que compartamos le bendiga, le sume a su proceso, le sume a su conocimiento, le ayude a tener mayor entendimiento y pues también le ayude a tener mayor conocimiento. Algunos le tienen miedo al conocimiento, otros critican, ¿verdad? Que la letra mata, aplicando muy mal ese versículo, pero el conocimiento nos saca de la ignorancia y ese es un argumento muy, muy, muy importante, ¿verdad? El conocimiento nos saca de la ignorancia. Hay un conocimiento que es bueno. Más bien, el conocimiento no es malo. El malo es cuando yo mezclo con soberbia el conocimiento, cuando mezclo con orgullo el conocimiento y uso el conocimiento como una forma como una forma de compensar mi baja autoestima. Eso tal vez, esa es la parte negativa de esto. Ahora, entonces deseamos siempre pues sumar, ayudar en ese proceso de crecer en el conocimiento del Dios eterno y de su Torah. Y sobre todo, bueno, eso y además de eso, ubicarnos en los tiempos del Eterno, que es nuestra consigna. Bueno, saludo a Berta, Carvajal, a Noelia, a Estefanía, a Efraín, Isaac, Efraín, un abrazo, Efraín, hasta allá la ciudad de Maracaibo. Mariano y Miriam, bendiciones. Estefanía Lisset, un abrazo. Ricardo Van Noli, abrazo para ti. A ver, Janina Bogman, también saludo, abrazo para ustedes. Fernanda Sánchez, a Fabi Manosalvas y Andrés Eloy Fernández. Ok, un saludo para María Elena Zamora, para Noelia Leguizamón, a Janet, un abrazo, Janet, para vos, para tu esposo y toda tu familia. Ana Luz Irizarry, un abrazo hasta Mayagüez, Puerto Rico. Bendito. Ok. Cristian Madrigal, también te saludamos. Minerva Iberín, allá en la isla del Cordero. Ronnie Valenzuela, también saludos para ti. Soy. A Gabriel González, un abrazo a Gabriel y a Leimar. Joana Soto. Wow. Carlos Eduardo Sánchez, Carlitos, un abrazo. Sí, lo veo más posicionado, dice, dice Carlitos. Pues sí, ahora no estoy usando el teléfono, estoy usando la computadora, entonces sí se ve mejor. Espero que eso de posicionado, Carlitos, también tenga que ver con mi apariencia. Ok. Cintia Curé, allá en Cartagena, un abrazo, mija. Alonso Romero, Eli Ramos, Angie Mavir, Angie, un abrazo también para ti, bendiciones. Pastor José Alberto Vergara, también te bendigo, en nombre de Yeshua. Ana Luca Icero, Cristi Madrigal, David Felipe Suárez, Ana Escota, Gisela Operti. Hola, Gisela, un saludo y un abrazo para vos, para tu esposo, tus hijas. Su Angie, también para vos. Sergio, te bendigo. Sergio Operti, un profeta de Dios allá en la ciudad de San Lorenzo, en Argentina. María Aida Martínez, Óscar Alejandro Canales, Efraín Isaac, ok.
Mauricio Guzmán, también abrazo para ti. Ok. Cristo Ren, saludos. Cristo Cecia Sardán. Manuel Eliot Ortiz, saludos, Manuelito. Un abrazo hasta allá, hasta la isla del Cordero, Mayagüez. Analía Escota, Juan Carlos Camilo Peña, Noelia, Leguizamón. Ok, estamos. Bien, un saludo, Gisela. Cristian Díaz, un abrazo, Cristian. Y eso, Bien. Ok, Estela Leonor. Arlen, un abrazo a vos y para toda la tribu, como dice tu esposo. Alejandra Esparza. Ok. Ok, Luzali, Rosalia, Sandra Vivas, Wilmar Valencia. Wilmita, un abrazo hasta la ciudad de Manizales, en Colombia. Ok, Mayra Pérez, abrazo. Silvia Salazar, también saludo, abrazo para vos. Miguel Campbell, qué bueno que estás conectado, abrazo. Ok, Ricardo Paula. Silvia Viviana Virsi. Chu, querida, ¿qué haces? Un abrazote para vos, para tu marido, para esa familia bella. Los extraño mucho. Y ya pronto nos vamos a estar tomando unos vinitos allá, ya pronto. Roxana Yanis, un saludo para vos, Rosy. Ok. Delia, un abrazo para vos, para Mati, para los hijos. Cari Torres, Arturo Garrido también. Saludos, Javier Boco. Che, Javiercito, abrazo, grosso. Ok, bueno, y muchos otros más que ahí se irán conectando. Bien, entremos en materia porque hay mucho que decir. Entonces, a ver si no nos dan, llegamos antes de las 12 de la noche y terminamos ahí. A ver si nos da el tiempo para poder hacerlo. Ok. Estamos a las puertas de Shavuot. Para algunos empezó ayer, otros lo están celebrando hoy, otros lo celebrarán mañana. Bien, entonces mi respuesta a esto es muy sencilla. Tranquilos. Ya ahorita vamos a llegar a un punto de convergencia. Yo le aseguro que para el año que viene, el próximo ciclo, estaremos alineados en la misma fecha. Estamos en ese proceso de hacer los ajustes. Así es que no se preocupe tanto por eso. Imagínense, ayer gente lo proclamó y se abrieron los cielos. Hoy está sucediendo igual y mañana también sucederá. Entonces, no se haga rollo por eso. No, tenemos que aprender a no tratar de establecer supremacía solo porque tengo un conocimiento, al cual yo creo que es así. Eso no es tan relevante, ¿verdad? No es tan relevante si eso va a afectar las relaciones, si eso nos va a poner en una mesa de discusión en el mal sentido, ¿ok? Estamos para aprender y estamos en un proceso. Y quiero recordar las palabras que el Eterno le dijo a Josué cuando iban a cruzar el Mar Rojo, el río Jordán, con la nueva generación. Le dijo, dile al pueblo que en 3 días haré prodigios y milagros. Pero la recomendación fue que cuando crucen el Jordán, entonces manténganse cerca del arca. Es decir, no se alejen ni tampoco se adelanten. Porque el camino por el que empiezan a andar es un camino que no es conocido.
Entonces, aquí hay dos cosas que yo me permito, pues traer como enseñanza de esto. Una es que nosotros estamos en un tiempo nuevo. Shavuot marca un tiempo nuevo. Y no solo un tiempo nuevo para nosotros, sino nuevo en el contexto también donde nosotros estamos. Porque a veces, porque Dios ha hecho cosas en nosotros, Dios ha cambiado, Dios ha transformado, nos ha metido en dimensión, en otra dimensión, etcétera. Pero estamos en un tiempo de convergencia de acontecimientos también. El mundo está en una transición importante y en ese sentido, entonces, lo que Dios nos está introduciendo o en lo que Dios nos está introduciendo es nuevo y ya usted se va a dar cuenta. No va a pasar mucho tiempo para que usted se dé cuenta de cuán nuevo es todo lo que estamos empezando a ver y lo que veremos. Entonces, es un tiempo nuevo. Entonces, el camino por el que empezamos a andar nunca lo habíamos transitado. Así es que vamos despacio, vamos con calma. Y como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Ok? Lo segundo importante aquí es que es la presencia del Eterno quien guió a esa nueva generación y es la presencia del Eterno la que debe guiarnos a nosotros. Entonces, en ese sentido, lo que yo conozco no es tan importante como lo que Dios conoce. Y no debo anteponer mi conocimiento, mi verdad, comillas, mi verdad, no la debo anteponer a una relación. Condicionar a una relación o romper una relación porque una persona no cree, no piensa como yo, o no ha llegado al punto donde yo llegué, me parece una inmadurez impresionante. Para usar una palabra impresionante. Ok. Bien. Como ya usted se dio cuenta, estoy feliz. Estoy feliz porque estamos culminando un ciclo. Y voy a hablar como desde esta plataforma de Shavuot. ¿Ok? Estamos culminando un ciclo. Teníamos una gran expectativa por este tiempo de Shavuot. Y ayer compartimos con una congregación hija, con la congregación de Alejandro Saldaña e Ivonne García. Y bueno, la pasamos muy bien, muy bien. Julito Martínez, un abrazo a la distancia para vos, para tu esposa y tu bella familia. Felicidad para mí que me estés escuchando, Julito. Ok, entonces, estamos en un tiempo clave y como ya muchos saben, mañana a las 6:30 hora de Ecuador, yo estaré compartiendo la apertura de la festividad con el Ministerio Altares de Adoración y bueno, y todos los que se quieran conectar. Estaremos dando también la apertura y mañana yo voy a compartir acerca de la festividad, pero sobre todo de su proyección profética. Entonces, hoy yo quiero hablar de lo mismo porque no voy a hablar de otra cosa, pero ponerle una base. Y mañana, pues los que se conecten tendrán una continuación y los que no me escucharon hoy o no me puedan escuchar hoy, pues mañana también tendrán un mensaje entendible. Pero para ustedes, si se conectan mañana, entonces tendrán una continuidad de esto. Ok. Históricamente, de forma así rápida, voy a mencionarlo. Mañana la profeta Elimar Bacho estará en la mañana hablando sobre la festividad de Shavuot. Yo voy a tocar algunos aspectos entonces de la festividad rápidamente. Históricamente la festividad tiene que ver con la entrega de la Torá en el Sinaí. Shavuot
o como se le conoce, Pentecostés, tiene que ver con la entrega de la Torá. Entonces ya aquí empezamos a romper una serie de mitos, y disculpe, pero no puedo hacerlo de otra manera yo. Porque se dice que el día de Pentecostés, hablando del libro de los Hechos, de Hechos 2, ese evento nos habla de la llenura del Espíritu. Y ya vamos a hablar de qué es la llenura del Espíritu. Lo primero que yo le voy a plantear es que no hay llenura del Espíritu sin Torá. Porque la esencia de la festividad tiene que ver con la Torá. Pero no se me asuste, no apague el celular, no se vaya, ya vamos para allá. La entrega de la Torá en el Sinaí. El Sinaí es la culminación de un proceso que inició en Egipto. Es decir, Pesaj es el inicio de un proceso que se sella con Shavuot. Y aun cuando son dos fiestas diferentes, pero son complementarias en un sentido, porque cierran y sellan un proceso. Para el pueblo de Israel, salir de Egipto representó libertad, pero representó el camino hacia su identidad, porque mientras fueron esclavos no tenían una identidad plena. Entonces, al llegar al Sinaí, el Eterno les entrega la Torá, que entre otras cosas representa los preceptos, los estatutos, ordenanzas, etcétera, para regular la vida en sociedad del pueblo de Israel y así entonces darles un carácter oficial de pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque se había perdido. En Egipto no lograron desarrollarlo por las condiciones que ya sabemos. Sin embargo, el Sinaí entonces representa el inicio o el punto de partida de reafirmar una identidad. Permítame entonces adelantarme un poquito para mencionarle que justamente el proceso que nosotros hemos traído, ahora hablando de nosotros, la otra parte del pueblo de Israel, el proceso en el que hemos venido caminando, donde Dios nos ha ido limpiando, donde Dios nos ha ido mostrando la realidad de un sistema que nos ahogó, que nos asfixió, que nos mintió, que nos engañó, un sistema que nos desarraigó de nuestra cepa, de nuestro verdadero origen, que maltrató nuestra identidad. Y al ir descubriendo todo esto, estamos a las puertas de reafirmarnos en identidad. Entonces, lo primero que este Shavuot representa para nosotros es la reafirmación de nuestra identidad. Ya no como hijos solamente, porque somos hijos, ¿verdad? Sino también la identidad de pueblo, la identidad de una comunidad creyente en Yeshua. Entonces, al igual que allá en el Sinaí, hoy aquí nosotros estamos recibiendo esa porción. En el libro de los Hechos, 120 personas fueron convocadas por el Espíritu de Dios bajo dirección de Yeshua para recibir una llenura. Pero justamente en ese momento nace la primera quejilá de creyentes en Yeshua. Entonces, nuevamente, el tema de identidad toma lugar. Ahí entonces Dios reafirma identidad. Volvamos al Sinaí entonces. En el Sinaí es reafirmada la identidad del pueblo. Entonces, después de la libertad, después de que somos libres, viene el proceso de reafirmar identidad. Cada vez que Dios procesa tu vida y vos identificás y decís, Dios hizo algo en mi vida, hay algo que cambió. Bueno, eso tiene como objetivo, o más bien, como consecuencia, reafirmar más la identidad como hijos. Pero la identidad nuestra no está completa si no tenemos la identidad de pueblo. Caminamos en una identidad a medias, porque yo pertenezco a algo mayor.
Y el concepto no es pertenecer a una congregación. Y la mala interpretación de lo que Pablo dijo, como muchos de ustedes hablan, cuando Pablo dijo que muchos tenían por costumbre ya no congregarse, ¿verdad? Entonces se piensa en templo y la gente no iba al templo. Pero esa interpretación es equivocada porque no había templo. Pablo no está hablando del templo, está hablando del Shabbat. Está hablando de que muchos dejaron de celebrar el Shabbat y lo establecieron por costumbre porque, bueno, ya había todo un contexto. Ok, pero entonces, vuelvo al punto. Tenemos a un pueblo entonces que está siendo reafirmado en su identidad y un pueblo que al ser sacado de Egipto vive un proceso a través del cual pasa por o más bien, se le abre el mar de los juncos y pasa en seco, como una tipología del bautismo, para luego ir al monte y en el monte entonces recibir la instrucción del Dios eterno. Ahora, lo que sucede en el Sinaí es sencillamente extraordinario. Es sencillamente extraordinario. Perdón. Ok, Julio. Ok, anotado. Te escribo al privado para esto, con mucho gusto. Un placer. Ok, entonces, ¿qué? Tenemos un pueblo que es complementado, es reafirmado en el Sinaí. Entonces, Shavuot representa el sello de un proceso, la culminación de un proceso. El eterno Dios le entrega la Torá porque estaba diciendo que es extraordinario lo que sucede en el Sinaí. Moisés sube al monte. Dios lo llama al monte. Aquel monte se llena de la gloria de Dios. Aquel monte es envuelto por la gloria de Dios. Eso implica que los cielos se abrieron. Eso implica que la dimensión de lo eterno manifestó los 7 cielos. Y a cielo abierto, el eterno Dios empieza a hablarle a Moisés y le entrega la Torá. Ahora, analicemos qué es la Torá, porque aquí está la esencia de lo que yo le quiero transmitir hoy. En primera instancia, la Torá no es un libro, porque no nace como un libro, no inicia como un libro, aun cuando se convierte en un libro, pero solo una expresión de la Torá del Eterno. El libro no contiene toda la Torá, representa la Torá. Y aquí podemos completar, según mi criterio, de Génesis a Revelación o Apocalipsis. Para mí esa es la Torá. Sin embargo, eso es solo un extracto de todo lo que es la instrucción y el conocimiento de Dios. Voy por partes. Entonces, lo primero que sucede ahí es que el Eterno habla la palabra. Entendemos que aquel lugar estaba lleno de querubines. Los querubines giraban sobre sí mismos, que no tienen alas. Giraban sobre sí mismos, provocando que la luz de la gloria del Dios eterno, la luz que es energía, vibrara en una frecuencia tal que el eterno Dios, dice la Escritura, cantiló la Torá. Entonces, tenemos al Dios eterno no hablando la Torá, sino cantilando la Torá.
De ahí entonces la tradición de los rabinos de cantar la Torá. Y bueno, y el catolicismo, por muchos años, las misas se dieron cantadas, justamente por esta esencia. Buena la referencia. Entonces, el eterno Dios, ahí en el monte Sinaí, está cantilando la Torá. Ahora, ¿qué es lo que está saliendo de su boca? De su boca está saliendo no solo una tonada, sino que también están saliendo 22 rayos de luz. ¿Por qué digo 22 rayos de luz? Porque son 22 las consonantes del alfabeto hebreo. Y si Yeshua le habló en hebreo a Pablo, Carlos Soto cree que el eterno Dios cantiló la Torá en hebreo. Entonces, tenemos 22 caminos de luz. Al hablar la palabra, sabemos que la palabra que se usa para referirse a esa acción es dabar. El dabar de Dios tiene que ver con la palabra que Él habla. Pero lo que sale de su boca es luz. La palabra entonces es luz. Primero es luz, para luego entonces convertirse en revelación. Entonces lo que el Padre Eterno está haciendo, lo que el eterno Dios está haciendo en el monte, es hablando la palabra que es luz. Y esa luz se convierte en revelación para darle a Moisés el entendimiento, primero espiritual y luego natural, de aquello que está siendo entregado y por qué está siendo entregado. Porque cada vez que Dios revela algo, Él revela para llevar a la acción. O sea, Dios no revela para que usted coleccione revelaciones. Dios revela para hacer algo. Entonces, aquí es donde realmente probamos si una revelación es de Dios o no es de Dios. Si la podemos implementar, vino de Dios. Si se quedó en abstracto, eso vino de otra fuente, de un maestro ascendido, del maestro Jedi, etcétera, pero no de Dios. La luz del Eterno. La luz del Eterno. Entonces, se activa. Genera todo un ámbito de gloria, de presencia y la revelación de su presencia primero y de lo que Él está hablando inunda a Moisés. Entonces, Moisés fue lleno. Moisés fue lleno. ¿Lleno de qué? Sí, de la presencia de Dios. Pero también fue lleno de la luz de Dios. Porque antes de hablarle las palabras, lo llenó de ellas. La revelación lo primero que hace es tocar tu vida. Cuando un profeta o una persona transmite una revelación de Dios, genera un impacto y activa los códigos que el Espíritu de Dios ya ha puesto en nuestro espíritu y algo empieza a evolucionar dentro de nosotros y empieza entonces un proceso de revolución, de aceleramiento. Moisés entonces está 40 días en el monte recibiendo la revelación de Dios y primero Dios le da los 613 preceptos y después de eso le da la interpretación de cada uno de ellos. Entienda entonces la dimensión de lo que sucedió. Claro, primero le entregó las 10 palabras. Primero le entregó las 2 tablas de piedra, donde grabó las 5 primeras letras del alfabeto hebreo en una y en la otra las otras 5, trazando los primeros 10 mandamientos, la esencia de la Torá.
La sustancia de la Torá está en los 10 mandamientos. Hoy muchos dicen, es que ya no estamos bajo la ley. Y cuando uno les pregunta, ¿pero usted cree en los 10 mandamientos? Dicen, sí, claro, sí creemos en los 10 mandamientos. Por amor de Dios. Hay que ser mucho más congruente con lo que se dice. Si usted cree en los 10 mandamientos, usted cree en la Torá. Ahora, podríamos sentarnos a analizar cuántos de esos 613 preceptos, si son 613, si es simbólico, no sé. Pero bueno, digamos que son 613. Algunos dicen que son más. ¿Cuántos de esos tuvieron su cumplimiento pleno en Yeshua? Tenemos más de 500. Pero si a eso le agregamos lo que en el Berit Hadashah o en el pacto renovado se incluye, tenemos un paquete muy hermoso. Ahora, entonces, lo que nos entregan en el Nuevo Testamento, como llaman algunos, ¿qué es? ¿Qué son? Preceptos. Y un precepto no es una ley. Y entonces, pero bueno, no me quiero meter ahí. Solo quiero ahondar en este punto. Más que letras, es vida. Es sustancia de vida. Porque cuando el Eterno habla la palabra, se activa la revelación. Y la revelación va a generar lo profético, y lo profético tiene que ver con la acción verbal de lo revelado. Estamos hablando de Yeshua, estamos hablando de que Él es la Torá viva. Él es el árbol de la vida, pero también en la Torá. Entonces, hay una sustancia. Él dijo, yo soy la luz. Tiene que ver con Torá. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si usted lee el Salmo 119, esos 3 conceptos se aplican también para la Torá. Entonces, cuando Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está hablando de la Torá. Lo que él está diciendo es, yo soy la Torá, yo soy la luz. Entonces el que viene a mí no queda en oscuridad. La libertad tiene que ver con traer luz. Entonces lo primero que hace la luz es llenar. ¿Llenar qué? Áreas de oscuridad en tu vida. Entonces la palabra llenura tiene que ver con el proceso de separar, de remover para añadir. Llenura es separar. Es remover para añadir. ¿Qué sucede con Moisés? En el primer encuentro que él tiene con el Eterno, antes de descender a Egipto, él es transformado. Cuando Dios le habla de su asignación, él le pone 5 excusas. Y la última excusa que le puso es que él no tenía una lengua que habla pacto. Es decir, él no estaba circuncidado en su lengua. Venía de 40 años en Egipto, de 40 años en el desierto. Entonces, él tenía una lengua que no hablaba el pacto. Ponga cuidado. Ah, perdón, sí, es que en las versiones Reina Valera y otras dicen que era tartamudo. No, él no era tartamudo. Él tenía una lengua pesada, una lengua que no habla pacto. Lo mismo dijo Isaías. Vio la gloria del Señor y vio que las faldas cubrían el templo. Y los ángeles, los querubines decían, santo, 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 pan. Y aquello se detuvo. Y dijo, soy un hombre de labios inmundos. Tengo una lengua pesada, es decir, una lengua que no habla pacto. Y habito en medio de un pueblo que no habla pacto, es decir, no habla el lenguaje de Dios. Mi boca no está proclamando el pacto. Por eso dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, al decir tengo una lengua pesada, está hablando de un corazón que no está alineado. Estos son raíces hebreas. No es escribir en hebreo. O poner kadosh en lugar de poner santo. Eso no es. Es una esencia, es una sustancia. Entonces vuelvo otra vez al punto. Moisés es
transformado en la esencia de carácter y capacitado para ser un instrumento, un vocero. Pero ahora en esta otra etapa, él está siendo capacitado para ser un forjador de cultura. Vamos, sígame. Un forjador de cultura. Entonces la llenura del Ruach, la llenura del Espíritu de Dios, tiene que ver con la capacitación que el eterno Dios da para forjar y caminar en una cultura. La identidad del reino y la identidad de pueblo es fundamental. Entonces la llenura sobre los 120 tiene que ver con afirmarlos primero internamente para luego demostrar el poder allá afuera. Sí, yo sé que la Biblia, la traducción del pacto renovado en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, Yeshua dice: y recibiréis dunamis, recibiréis poder. Eso es en griego. Pero si nosotros vamos al hebreo, no está hablando de una demostración necesariamente, sino de una esencia a través de la cual se parte. Entonces, cuando a mí me dicen que la llenura del Espíritu tiene que ver solo con demostraciones, yo digo, pero entonces, ¿bajo qué fundamentos se establecen esas demostraciones? ¿Cuál es la base de esas demostraciones? Porque sí, Yeshua, cuando predicó el evangelio del reino, sanó los enfermos y liberó a los endemoniados, pero también enseñó el reino. Entonces puso el fundamento para luego traer manifestaciones. El reino de Dios se establece, fundamento, y se manifiesta, demostración. Pero no me hablen a mí de demostración si no hay fundamento, si no hay base. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Constantino y sus secuaces? Poner una base, comillas, un fundamento errado. Y al final, limitamos todo a poder, sinónimo de manifestaciones. Pero déjeme volver otra vez al Sinaí. Lo que el Eterno hace con Moisés es primero impregnarlo de la esencia, para que luego él se convierta en el transmisor de ella. Vea si Moisés estaba lleno de la sustancia del eterno Dios, que él era el administrador en jefe y hacía todo. En la ciudad de Maracaibo, Venezuela, dirían era un todero, hacía de todo. Estaba cansado entonces y Dios le dice: llama 70 e imparte sobre ellos la esencia que tú tienes. Ay, ¿de dónde la tomó? ¿De dónde tenía esa esencia? Dice: dales de tu espíritu, impárteles, transfiéreles de tu espíritu. Como dirían aquí en Brasil, meu Deus. ¿Dónde recibió eso? Allá en el monte. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios separó, Dios removió para añadir, para llenar. Ahora el depósito de Moisés tiene. Ahora el depósito de Moisés tiene. Entonces Dios le dice: vaya, de eso que ya le di, dele a 270. No le dijo: mire, vamos a inventar el tema de las clases, del discipulado. Usted les va a enseñar, entonces va a buscarse una... No. Le dijo:
de la luz que usted recibió, impártales. De la esencia que usted tiene, déles. Y los 70 profetizaron. Y hubo 2 más que también lo hicieron. Fueron 72. Entonces, ¿por qué profetizaron? ¿Porque eran profetas? No. Porque la sustancia que estaba en el Padre, Moisés, que el Eterno le transfirió para forjar una cultura, esa esencia tenía que ser vertida sobre ellos para que pudieran ser ayuda idónea. Pudieran ser idóneos para el trabajo, para hacerlo en la misma esencia y sustancia que Moisés lo iba a hacer. Profetizaron como una evidencia de que aquello que estaba en Moisés ahora está sobre ellos. Pero aquella llenura solo vino sobre Moisés. Y luego se transfirió sobre 70. Y Josué abrazó aquello con todo su corazón. Y Caleb lo abrazó con todo su corazón. Y esa misma esencia la vemos cuando el Eterno le habla a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto, tú caminarás en aquello que le fue revelado a Moisés. ¿Dónde le fue revelado? En el monte. ¿A través de qué? Del Dabar. Mientras el eterno Dios cantilaba la Torá y los querubines giraban ahí, provocando que una vibración que llevara las notas alto ejecutara. Y él fue impregnado, ok. Esa misma esencia, Josué, en la que está sobre ti, pues camina en lo que yo le dije a Moisés. No invente nada. Transiciona. ¿Cuál era la idea? La idea era forjar cultura. Y entonces el evangelio del reino, que es, Carlos Soto, el evangelio del reino no es un mensaje solamente. El evangelio del reino es la manifestación de la vida de Dios aquí en la tierra. Entonces es cultura. Por eso el eterno Dios tiene que procesar, separando, removiendo, para poder llenar. ¿Se da cuenta por qué el tema de la profeta Elimar que está dando es sacando a Egipto de nosotros? Porque Pentecostés es eso, Shavuot es eso, entre otras cosas. Sí, muchos nos enseñaron a pensar en poder, en manifestación, en gente sanándose, paralíticos. Sí, y todo eso está bien. Pero ¿y el fundamento? ¿Y la base? ¿Fue de eso que habló Yeshua? ¿O fue lo que quiso decir cuando dijo: y recibiréis poder? No. No fue eso lo que él quiso decir. Porque si yo soy un árbol de mangos, yo voy a dar mangos sin pujarlos. Usted nunca ha visto un árbol pujando para dar el fruto que por naturaleza, diseño y códigos debe dar. Es natural. Los frutos son naturales. Las manifestaciones son naturales. Ok, no me voy a salir del tema. Ahora, oiga bien esto. La llenura de un hombre impulsó a un pueblo a alcanzar una meta. La llenura de un hombre en Shavuot impulsó a un hombre a alcanzar una meta, a llevar un pueblo a alcanzar una meta. Ese es el concepto de prosperidad. Guiar para alcanzar un propósito o una meta.
Esa fue la asignación para Moisés. Y para eso fue lleno. La llenura allá en Hechos 2 tuvo como uno de sus objetivos llenar a un pueblo, porque no solo fueron 120. 120 fueron los primeros, fue la primicia. Pero por cuanto el Espíritu de Dios descendió, lo que no sucedió en el Sinaí sobre el pueblo, no descendió en el Sinaí sobre el pueblo, mas ahora por la obra y a través de la obra de Yeshua, el Verbo, aquel que es la luz, aquel que vive en nosotros como la luz, que nos expone constantemente a esa dimensión de revelación, porque Él es el espíritu de la profecía. Su testimonio en mí, la veracidad de que Él está en mí, me genera la dimensión de lo profético. Entonces, por cuanto Él está en mí y el Espíritu de Dios fue enviado como parte de la promesa que Dios dio en Joel 2:28 al 30, 2:28 al 30, entonces estamos en un proceso ascendente desde el momento que se dio aquello en el aposento alto, un lugar alto, porque tenía que ser un lugar alto para representar el Sinaí. A partir de ese momento, nosotros empezamos a caminar en nuevas alturas. El pueblo, ese pueblo que nació ahí, empezó un proceso ascendente. Lamentablemente, el enemigo metió su mano y entonces aquello descendió y se mantuvo así. Pero luego Dios trajo una inyección y empezó el proceso. Y yo, Carlos Soto, cree que eso fue alrededor de los 60s. Y empezamos un proceso ascendente. Me estoy explicando, un proceso ascendente. Y entonces cuando uno empieza a ascender, como Moisés ascendió al monte, se te empiezan a quitar una serie de cosas que no venían nunca de Dios. Cuando tú asciendes, el viento es más fuerte, la presión es mucho más fuerte y empieza a desarraigar de tu vida aquello que nunca tomó lugar. Entonces hay conceptos que ya volaron, doctrinas que nunca nacieron de Dios, que ya volaron, que están volando. Entonces estamos viendo cómo en este proceso, como de muchos de nosotros han salido un montón de cosas que las metió la religión, que nunca fueron de ahí. Se fue la Navidad, se fue el Día del Padre, se fue el Día de la Madre, se fue todas, muchas cosas se fueron, que el domingo ahora entendemos que es el Shabbat, que las festividades, que no son las fiestas. ¿Me sigue? Estamos viviendo un proceso de llenura y hoy, Shavuot en el 2020, 5778, hoy estamos en el cierre de un ciclo donde Dios está hablándonos de llenarnos de una mayor porción de su luz, donde Dios nos tiene a las puertas de algo extraordinario, donde Dios dice cierro un ciclo así que empezó en Pesaj, donde Dios anunció el nuevo tiempo en este Pesaj que acaba de pasar, donde Él anunció un nuevo tiempo, donde entramos en una nueva dimensión. Este proceso se cerró. La cuenta del Homer nos fue generando una mayor cada vez expectativa, y cual si fueran escalones fuimos ascendiendo. Y si usted se atreve a mirar hacia atrás, posiblemente pueda ver ahí tirado en el camino aquellos ropajes que un día vestiste y que te hicieron creer, wow, que esa era la mejor ropa que tenías. Pero te diste cuenta que no, que la religión te engañó, que caminaste con conceptos falsos. No sé, por lo menos a mí me pasó. Y hoy tengo una fuerza, la fuerza de la identidad. Y llegué a una puerta llamada Shavuot. Entonces nosotros no subimos a un monte. Estamos como en un teleférico que va subiendo y cada vez más. Y este Shavuot es mayor que el del año pasado. Ahora permítame volver al libro de los Hechos, capítulo 2.
ese pasaje o esa porción de Joel 2:28 al 30 establece que una vez llegado el Mesías, con la implicación de su muerte y su resurrección, empezaría un proceso donde un pueblo sería establecido en la luz del Eterno para llevar al cumplimiento pleno todo lo que había sido hablado por los profetas. Entonces, Yeshua muere en Pesaj, resucita y le dice a ellos, le dice a los discípulos, vayan al aposento alto y esperen la promesa. ¿Cuál promesa? La que hizo Joel. Dice, y yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y entiéndase toda carne, los hijos de Dios, los que están alineados, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas tendrán un entendimiento profético. Profetizarán. Y los ancianos tendrán sueños, y los jóvenes tendrán visiones, y luego reafirma nuevamente. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero entonces entiéndase que cuando el Padre dice derramaré, la palabra hebrea es libación. Yo no sé por qué no usaron los traductores este concepto tan rico, tan hermoso. La libación es una ofrenda de adoración al Padre eterno. La libación es un derramar del corazón, pero también la libación es un desperdicio para el hombre, pero algo porque solo es para Dios. Entonces se liba aceite, se liba vino, se liba perfume, como lo hizo la mujer que quebró el vaso de alabastro. Eso es una libación. Pero nosotros lo hacemos para Él. En el contexto bíblico se libaba agua. Pero aquí es el Padre el que está diciendo, yo me voy a libar. ¿Cuál es la libación del Padre? Su espíritu. ¿Y cuál era el objetivo? Llenar. ¿Llenar a quiénes? A todos los que recibieran a Yeshua. ¿Para qué? Para que pudiesen tener entendimiento profético. ¿De qué? Del contexto en el que se iban a desarrollar. ¿Cuál contexto? Daniel 12:4. El Eterno le da una revelación a Daniel. Y le dice, cierra y sella las palabras de este libro hasta los tiempos del fin. Quiere decir, hasta que Yeshua apareciera. No el fin del mundo. Eso no existe en la Biblia. No existe tal cosa como un fin del mundo. Eso es un concepto pagano. Hasta el fin de un proceso, hasta que algo sea completado, hasta que Yeshua apareciera. Y luego dice, muchos correrán de aquí para allá, es decir, habrá confusión. Esa es la palabra Babel, confusión. Y Babel también significa la puerta del dios El, o la puerta de los dioses. Dice, y habrá un aumento en el conocimiento profético. Habrá un aumento en el conocimiento profético.
o Vimbetir Vedat, un aumento, sí. Las traducciones dicen ciencia, pero es más que tecnología o avances tecnológicos. No va por ahí para mí la interpretación. Porque lo que determina los tiempos es la revelación profética. Y el entendimiento de ellos es lo que me permite a mí alinearme con Dios. Entonces, Dios no está diciéndole a Daniel que la tecnología va a crecer y aumentar y que va a haber todo lo que hay hoy. No está ahí el tema. Porque este pasaje tiene que ver, está ligado con la venida de Yeshua, con su muerte, con su resurrección y la asignación que él daría sobre 12, luego 70, luego 120 y todos nosotros. Entonces, a partir del bautismo, como le llaman, del Espíritu Santo, a partir de la llenura del Espíritu allí en Hechos, empieza un proceso ascendente. Imagínese el monte Sinaí, Alá, y aquí otro dibujito con el monte, con el aposento alto. Pero entonces, una línea ascendente. Porque dice ahí, y serán llenos. Y serán llenos. ¿Para qué? Para moverse en una dimensión que les va a dar el entendimiento del proceso a vivir. Para poder identificar los tiempos. Para poder ubicar los tiempos. Así como la tribu de Isaacar. Entonces muchos hoy hablan de la tribu de Isaacar. ¡Wow! Impresionante la tribu de Isaacar. Hay que ser como la tribu de Isaacar. Hay que conocer los tiempos, pero no creen en las festividades. Entonces, si usted no cree en las festividades, ¿cómo va a poder determinar los tiempos de Dios? Si desde el principio, allá en Génesis 1, el eterno Dios establece las lumbreras mayores para determinar los moedim. Los tiempos de Dios, las festividades. Y cada una de ellas tiene una proyección profética. Entonces, Joel profetiza la llenura del Espíritu para que haya un entendimiento profético y se profetice. Es decir, se anuncie como testigos bajo el espíritu de la profecía. Pero además le agrega que en ese proceso ascendente habría un cada vez mayor entendimiento del mover profético los días de Elías. Y hoy estamos parados en una plataforma donde por gracia y misericordia de Dios hemos adquirido un entendimiento profético que no teníamos. Hemos entrado en un alineamiento con los tiempos del eterno Dios. La luz en este Shavuot está inundándonos para colocarnos en una posición donde podamos tener una mayor revelación del Dabar, de esa Torá. Y que sí, es importante lo que está en el libro escrito, pero entendamos que hoy en este tiempo requerimos como nunca antes que el libro se nos revele en toda su dimensión. Pero para que la luz penetre, era y es necesario separar, remover para poder añadir. Ese es Shavuot. La
Torá es luz. Es la luz que penetra para llevarnos a algo ascendente. ¿Cuál fue la consigna? Yeshua le dijo a él, y me seréis testigos, perdón. Y me seréis testigos. La llenura es para ser testigos, para dar evidencia de. ¿Y cómo damos evidencia? Con el evangelio del reino. ¿Y qué es el evangelio del reino? Una cultura. Entonces nos dieron poder. ¿Para qué? Para sanar enfermos, levantar paralíticos. ¿Y qué más? No. Nos dieron la autorización. Nos establecieron en un fundamento legal para poder operar de forma integral, manifestando el reino de Dios desde el fundamento que da la Torá y la luz en ella que genera vida en mí. Ahora permítame decirlo de otra manera. A partir de este Shavuot vamos a empezar a vibrar en otra frecuencia. Así es que olvídese del dial AM, que esa es de la religión. Ahora vamos para el FM, para una fuerza mayor, para una facultación mayor. Se va a activar una fuente mayor, FM. Ese es el dial profético para este tiempo. Ahí es donde vamos a empezar a sintonizarnos con Dios. Entonces ya no vamos a errar cuando decimos Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me reveló, porque habrá muchos que están recibiendo lo mismo. Eso se llama unanimidad. El requisito del aposento alto era ser unánimes, tener una misma esencia, una misma sustancia, estar conectados en el espíritu. Es más que hablar en lenguas, es moverse en la dimensión de la luz para trascender toda forma de tiniebla. Es movernos en la sucesión de Yeshua. Él dijo, mayores cosas que las que yo hice, ustedes harían. Eso tiene que ver con el talit. Tiene que ver con lo que Elías hizo con Eliseo. Le entregó el talit, la sucesión, y Eliseo caminó en el doble de los milagros que hizo Elías. ¿Por qué? Porque el talit tenía que ver con la primogenitura. Entonces lo que él le dijo, quiero una doble porción de tu espíritu, le dijo Eliseo a Elías. Y Elías le dijo, si te fuese revelado, si te expones a la luz, y la luz te envuelve, y la luz te llena, y la luz separa, remueve para llenar, entonces lo vas a recibir. Y cuando eso se dio, el talit de Elías lo tomó Eliseo. Más ese talit pasó a Juan el Bautista, pero cuando Juan fue a bautizar, cuando Yeshua llegó para que Juan lo bautizara, Yeshua traía su propio talit. Y Pablo en Efesios 4 dice que él subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Y en ese ascender, Yeshua, como lo hizo Elías, en ese ascender soltó su talit y dijo y dio dones a los hombres, estableció unos apóstoles, profetas, etcétera. Me estoy explicando. No solo tiene que ver con la investidura que le da a un hombre, sino tiene que ver con la capacitación que Yeshua nos dio, la capacitación que Yeshua nos entregó. Entonces, si para alguien la llenura del espíritu es hablar en lenguas, yo lo respeto. Pero para mí la llenura del espíritu es un proceso ascendente. Estamos siendo llenos. No es una experiencia, y tiene que ver con la revelación de la Torá, tiene que ver con los 22 caminos de luz, tiene que ver con esta esencia. Y donde hay revelación, hay un cambio de conciencia. Tiene que ver con la legalidad de operación. Y sí, repito, recalco, milagros, señales, prodigios, eso es también el reino.
Shavuot es llenura. El eterno Dios en Sinaí llenó a Moisés, llenó a un hombre para impulsar a un pueblo. Y óigame bien, para traer a Yeshua, nada más y nada menos. El impulso que Dios le dio a Moisés fue para traer al Mesías, para impulsar un pueblo, posicionarlo en la tierra para que Yeshua naciera. Este Pentecostés, este Shavuot que estamos viviendo, trae la llenura sobre un remanente que está siendo y será impulsado para tocar naciones y construir la plataforma para que el Mesías vuelva por segunda vez. Así de clave es para mí este Shavuot. Mañana yo le voy a hablar un poco de la expectativa que desde Shavuot debemos desarrollar en relación a la segunda venida de Yeshua. Pero déjeme terminar con algo porque me temo que algunos de ustedes no estarán mañana. Si usted sigue leyendo después de Pentecostés, después de Shavuot, Pedro predica y se convierte en 3,000. Eso se llama multiplicación. Pero todos esos no se metieron en un templo. Pedro no mandó a construir un templo. Porque en aquellos tiempos Roma impedía que hubiesen concentraciones grandes de personas. Y apenas se permitían ciertos grupos. Entonces se establecieron sinagogas en diferentes lugares, que luego era donde vemos a Pablo ir a predicar. Entonces, como no habían concentraciones grandes, lo que siguió después de Shavuot fueron las casas. La instrucción se dio en las casas, siguiendo el modelo que el eterno Dios le diseñó a Moisés. La Torá se enseña en casa se instruye y en casa se llena. Y yo creo que la historia va a terminar de la misma manera, en casas. Ya hay muchos rumores de las regulaciones que se quieren hacer para condicionar esos servicios multitudinarios. Van a condicionar cantidades y van a condicionar qué es lo que se hace. Ya se está hablando de que los estados van a regular lo que las iglesias hagan. Y si alguien quiere tener un permiso para tener un templo y meter gente en ese templo, van a necesitar acomodarse y alinearse con los reglamentos y regulaciones que le dé el Estado. Y recordemos que el Estado va a estar bajo la influencia del ecumenismo. Y para los que queramos ir en contra de la bestia y de su sistema, pues no van a haber de esos permisos. Para allá vamos. Entonces ya hoy tenemos pastores haciendo alianzas con el ecumenismo para que no sean afectados. Algunos medios de comunicación, televisoras, canales que se decían cristianos, ahora están con el ecumenismo porque les conviene. ¿Se da cuenta para dónde vamos?
y la importancia de este Shavuot. Entonces, le dejo ahí, mediten esto y si usted quiere oír la segunda parte, mañana a partir de las 6:30, por este mismo canal, 6:30 hora de Ecuador. Por este mismo canal. Les amo. Shabbat Shalom para todos. Les bendigo. Y yo les sugiero algo. Mediten esto. Hoy en la noche, mañana, en el día. Y ábrase para que la llenura, la porción de llenura que le corresponde para este tiempo, venga sobre su vida. Y Él separe lo que tenga que separar, lo remueva y Él pueda añadir lo que Él quiere. Shabbat Shalom y Shalom Shalom a todos.